Es lunes y estamos en Santo Espíritu y vamos con nuestra receta, que hoy andamos por estos rincones donde suelo hacer los dulces. Hoy vamos a hacer una quesadilla de arroz. Ese nombre les sonará mucho en toda la zona de Centroamérica, sobre todo en Guatemala, que es uno de los dulces típicos de aquellos lugares. Y es que con Guatemala me unen lazos familiares, porque mi hermano está casado con una mujer de allá, de Guatemala, con la que tiene 2 hijos. Y como franciscano también tengo que decir que me siento muy unido a aquella tierra, pues Pedro de Betancur, el apóstol de Guatemala, San Pedro de Betancur, era terciario franciscano y español de las Islas Canarias, concretamente de Tenerife, de la isla de Tenerife. Bueno, pues con todas esas motivaciones y alguna más, comenzamos nuestra quesadilla de arroz. Les presento los ingredientes. Como es un dulce, me gusta distribuir entre elementos líquidos y sólidos. Por aquí tenemos los sólidos, que es harina de arroz, ya lo dice la palabra que titula esta receta. Harina de arroz que habrá unos 450 gramos. Aquí tengo unos 130 gramos de harina de maíz o de maicena, fécula de maíz. Aquí tengo unos 400 gramos así de azúcar. Pasamos a los líquidos, que son como un vaso de crema de leche o de nata de leche o leche en crema, es decir, no leche líquida, sino la nata de la leche. Y aquí tenemos 6 huevos. Y aquí el centro de nuestro dulce, que es el queso, que es un queso que tengo aquí rallado o molido. Allí en Guatemala utilizan un queso, que ahora mismo el nombre no sé si lo recordaría, sería zapopa o una cosa así. Es un queso propio de allá, que aquí no se encuentra, pero lo podemos sustituir con cualquier queso curado, fundamentalmente un queso que no se derrita con el calor o que no se derrita tan pronto como otros quesos. Yo he utilizado parmesano, ¿qué les parece? Bueno, ¿no? He utilizado parmesano. Habrá también unos 400 o 450 gramos de queso. Y aquí tengo mantequilla en temperatura ambiente, que la voy a utilizar como grasa. Como la grasa, todos los dulces llevan su grasa, en vez de aceite voy a utilizar la mantequilla. Cuando se utilizan estas grasas, este tipo de grasas, tanto la mantequilla como la manteca de cerdo o la manteca de vaca, es decir, son grasas que su cualidad fundamental es que a temperatura ambiente son sólidas. A temperatura ambiente son sólidas. Entonces, no hemos de desvirtuarla. A alguno le podría dar la tentación de derretir la mantequilla. La mantequilla, si la derretimos, si la hacemos líquida, hemos perdido la cualidad fundamental de la mantequilla, que es su cremosidad. Es decir, que a temperatura ambiente no se derrite. La voy a poner aquí, vamos a empezar por la mantequilla, porque ya digo que este dulce tiene unas características que lo diferencian de los bizcochos que hemos hecho en otras ocasiones. Tenemos que trabajar estas grasas, la tenemos que hacer convertirla en una espuma o en una crema muy suave. Y eso lo hacemos pues moviéndola con un tenedor o con unas varillas, moviéndola y la convertimos en una crema. Déjenme un momentito y ya les enseño el resultado después de estar unos minutos moviendo la mantequilla. Aquí ando, ¿ven? Queda como si dijéramos una nata, un merengue, ¿no? Este es lo que tenemos que conseguir sin llegar a derretirla. Ahora aquí vamos a añadir el azúcar. Algo así hacemos con el bizcocho también. El azúcar la ponemos siempre en el primer lugar porque nos ayuda mucho. Y la vamos a integrar en esta crema que tenemos de manteca de leche o de mantequilla.
Ya saben que la mantequilla se logra batiendo la nata de la leche, no tiene mayor misterio. Y al batir la nata de la leche consigue separarle el suero y queda la mantequilla, que es la grasa de la leche. Ven que pronto se integra el azúcar. Bien, déjenme un momentito que yo continúe con esto y volvemos. Bien, ya tenemos integrada la mantequilla con el azúcar y ahora vamos a ir añadiendo los huevos, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a separar la clara de la yema y los vamos a añadir poco a poco. Voy a poner las claras aquí, que luego las claras las levantaremos a punto de nieve y las añadiremos al final, cuando tengamos toda la masa, prácticamente toda la masa hecha. Vamos a ir integrándolas poquito a poco, todas las yemas. Hemos integrado una. Integramos una segunda. Pedro de Betancourt nació en un pueblito de Tenerife, de la isla de Tenerife. Allí en Tenerife, ¿sabes?, se conserva y aún se recuerda una cueva donde Pedrito, porque andaba por ahí con el ganado, Pedrito se refugiaba y donde pues tuvo sus momentos de tranquilidad y de oración y de contemplación, porque era un hombre muy religioso. Pertenecía a una familia de nombre, pero solo de nombre, porque vivían con ciertos problemas económicos, que fue un poco, supongo yo, que lo que le movió a marchar de Canarias a América con tan solo 20 o 21 años o 22 años. Dice que fue a rezar a la iglesia de San Francisco de Tenerife, que aún está la iglesia de San Francisco. Por cierto, saludos a nuestros hermanos franciscanos de Tenerife, que me ven una hora más tarde, pero me ven. Pues sí, en aquella iglesia de San Francisco se despidió, montó en un barco y fue a recalar a Cuba, donde encontró la amistad de un sacerdote que era también de Tenerife, y con él, pues, digamos que se ambientó a aquellas tierras. No tardó en saltar al continente y recalar en Guatemala, donde también buscó el amparo de los franciscanos. Estudió como para ordenarse y para ser clérigo, pero no lo fue, y se hizo terciario franciscano. Una serie de enfermedades que le aquejaron en aquel lugar le hizo entrar en contacto pues con toda aquella necesidad que había en aquellos tiempos. Estamos hablando del siglo XVII, de mucha gente desamparada que no tenía dónde poder recuperarse de su enfermedad, de sus dolores, y le entró una gran necesidad por hacer algo por las personas. Y pronto comenzó a crear hospitales y escuelas por toda Guatemala. Hospitales y escuelas. Pues sí. Por eso Guatemala se tardó mucho en hacerlo santo, porque es del siglo XVII y lo hicieron santo en el 2002, por petición pues tanto de Canarias, de Tenerife, como por petición de Guatemala a la Iglesia. Y es que él fundó una orden religiosa, la primera orden religiosa que se funda en Hispanoamérica, belenita o los belenitas.
Y hubo algún problema con la parte masculina de esa orden que fue suprimida. Y aquello creó una serie de dificultades. La parte femenina de esa orden aún pervive y aún existe. Bien, pues ya hemos integrado los huevos. Ven que mientras nuestra conversación ya están ahí dentro. Y ahora lo que vamos a hacer es integrar poco a poco la harina. Ya pueden imaginar que nos va a salir una masa muy espesa, no tan liviana como la masa de un bizcocho. Y ahora vamos a ir integrando todos los elementos, pues uno tras otro. Ahora aquí vemos que nos falta un poquito de líquido y añadimos un poquito de crema de leche. Ya se nos alivia un poco y ahora iremos integrando un poco más de harina. Pues déjenme un momentito que yo siga con este ritmo y cuando vaya un poquito más avanzado volvemos. Bueno, pues ya he integrado la harina. He dejado una poquita, porque creo que siempre hay tiempo de añadirla. No quería que se me espesara demasiado. Ya saben que yo soy muy amigo de las texturas. Aquí me queda la harina de maíz con el impulsor, que se lo echaré ahí, y ambas cosas aquí. Y vamos mezclando. Aún me queda todavía crema de leche ahí. Ya ven que vamos integrando todos los ingredientes poquito a poco según necesidad, según la masa nos los va pidiendo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque son ingredientes que no son tan fáciles de integrar. Es decir, la harina de arroz no es la harina de trigo. La harina de trigo es altamente absorbente. El arroz, ustedes echan el arroz en el agua y como no lo cuezas, le cuesta mucho absorber el líquido. Vamos poquito a poco integrándolo todo y creando una masa que, ya digo, nos tiene que quedar espesa. No sé si recuerdan aquí en España también hay mucha tradición de dulces parecidos, como los sobaos, pasiegos y todo eso, ¿no? Son masas así de este tipo, con mantequillas. Esta receta me parecía muy interesante porque saben ustedes que hoy en día hay muchas personas con intolerancia al gluten. Aquí a casa viene mucha gente con intolerancia al gluten y siempre los pobrecicos tienen que privarse de tomar los bizcochos y todo eso. Pues aquí tenemos una posibilidad. Aquí no vamos a incluir nada, absolutamente nada de gluten. Vamos a ir poniendo el queso. Igual, lo vamos integrando poco a poco. Ayudándonos de la crema de leche que tenemos. El sabor que le va a quedar a esto, pues ya imaginan ustedes, va a ser un sabor dulce, pero con unas tonalidades, digamos, saladas, como es el queso. Pues saben que Betancourt murió muy jovencito, con 40 años. Se fue con 20 años y murió con 40 o 41 años. O sea, tampoco tuvo mucho tiempo allí en Guatemala, pero el suficiente para crear toda una institución asistencial y de educación en aquellas tierras. Dicen que antes de morir expresó su último deseo. ¿Y saben cuál era? Peregrinar a la Virgen de Candelaria en Canarias. Pero no lo pudo hacer. No volvió a regresar, no regresó nunca a su querida tierra.
a las Canarias, donde él pastoreaba el ganado de su familia, que ya les digo, era una familia de abolengo, de nobleza, pero sin fondos. Y él se tenía que ganar la vida. Buena enseñanza esa, tener que ganarse la vida. Bien, pues les digo lo mismo del queso, casi que no lo voy a añadir todo. Voy a poner un poquito más, ese poquito lo vamos a dejar ahí. Si había 450, pues quedémonos en 400. O añadir un poquito más de crema de leche. El caso es ir encontrando la textura. Bien, pues déjenme un momentito que yo integre todo esto y nos queda que integrar esta memorable pirámide que nos ha salido aquí con las claras de huevo emulsionadas, es decir, convertidas en esto tan maravilloso. Volvemos en un minuto. A punto estamos para añadir las claras de huevo emulsionadas. Tengo aquí una paleta que me va a servir mejor porque tenemos que hacerlo con la delicadeza suficiente como para no hacerlas perder esa emulsión que tiene, es decir, ese aire. Es decir, lo que hemos hecho es meter aire y eso lo que va a hacer es meter ahora aire aquí dentro. Vamos a irlo haciendo poco a poco. Que lo vayamos atrapando, el aire ahí dentro. Pues disfruto de esta receta porque mi queridísimo hermano me la envió, y no me envió cualquier receta, me envió una receta del siglo XIX, con abolengo, una receta con historia. Y tengo aquí mi cuadernito, la tengo transcrita, para que vean ustedes el sistema de expresión que por aquel tiempo tenían, sin tantos detalles como nosotros le solemos dar a nuestras recetas. Yo voy a terminar de hacer esto y en un momentito les enseño. La canonización de Pedro de Betancourt supuso el hermanamiento de Canarias, de la isla de Tenerife, con Guatemala, y de ambos pueblos, el pueblo donde nació Betancourt y Guatemala. Son dos pueblos hermanados por este santo franciscano. Por eso que esta receta vaya también en honor de los hermanos franciscanos que aún habitan allá en Tenerife, justamente pared con pared con la iglesia de San Francisco. Ellos atienden una de las capillas, que era la capilla de la Orden Tercera de San Francisco. Bien, pues aquí tengo transcrita la receta. A 1 libra de harina de arroz floreada, 1 libra de azúcar, 1 libra de mantequilla, medio cajete, ¿qué será un cajete?, de manteca, sal al gusto, 11 huevos, de los cuales 2 son para amasar estos ingredientes, y los 9 se baten muy bien, separando las claras de las yemas. Se envuelve toda la masa, se echan en cazoletas, encima se echa harina revuelta con polvo de azúcar y se meten al horno. Así es la receta. Que bueno, todas las recetas con el tiempo evolucionan y se le metió queso, que no lleva esa receta, no lo lleva, y demás. Bueno, pues esto está. Nos falta que trasladarlo a esos moldes
o a ese molde cuadrado. Lo voy a hacer un molde cuadrado porque lo tradicional allí es un molde cuadrado, pero lo podemos poner en cualquier otro molde. Lo que sí que le he puesto es un papel de horno, para que luego sea fácil de desmoldar. Vamos allá. Espero que nos quepa, porque ya saben el problema que tengo yo con los recipientes, con el ojo de los recipientes. Ahora lo arrebañaré un poquito. Ya digo, queda como esos que en nuestra tierra, sobre todo en el norte, pues llaman los sobaos, ese tipo de bizcocho muy mantecoso, de manteca de leche. En Guatemala, esto me contaba mi hermano, que en Guatemala se utiliza este dulce cuando se peregrina al Cristo, a ese Cristo tan importante, esa vocación de Cristo tan importante que tienen en Guatemala. Cuando peregrinan y cuando hacen esas romerías. Bueno, pues esto está. Esto merece ahora pues un horneado 180 grados, que es como solemos poner los bizcochos, y el tiempo, yo por el tamaño yo calculo que una media hora o así, porque tampoco es muy grueso, una media hora, 180 grados. Ya saben ustedes que la técnica es pincharlo cuando haya llegado ese tiempo y verificar que el interior está cocido, es decir, que la aguja o el palito que metamos no salga manchado. Déjenme un momentito que yo meta esto en el horno y volvemos a mesa puesta. Aparezco de nuevo con esto aún sin hornear, pero es que se me olvidó de poner el ajonjolí o el sésamo las semillas de sésamo, que son fundamentales para el resultado final. Digo, ¿cómo no se lo voy a enseñar? Digo, pues Amparo, conectémonos de nuevo, que vamos a echar una lluvia de sésamo en nuestra quesadilla. Santísimo Cristo de Escúpulas, el Señor de Guatemala y de toda Centroamérica, allá van en peregrinación y allá llevan en sus enseres sus quesadillas para disfrutarlas en la fiesta. Ahora sí, me despido. Vamos al horno. En 20 minutos, media hora, estoy de nuevo con ustedes. Ya está nuestra quesadilla donde tiene que estar, en la mesa y esperándonos. Miren cómo tiene el corte. Y aquí están los trocitos ya cortaditos. Se ve que es un bizcocho muy, muy jugoso. Vaya mi saludo a todo el pueblo de Guatemala, donde trabajó, evangelizó San Pedro de Betancur. Unidos por San Pedro de Betancur estamos españoles y guatemaltecos, pero hoy nos une una cosa más, la quesadilla, que nos la tomaremos con un buen café como se la suelen tomar allá en Guatemala. Mi saludo a los frailes de Tenerife, que viven en las raíces de San Pedro Betancur,
y mis saludos a los frailes de la provincia de Murcia, de la antigua provincia de Murcia, que trabajaron incansablemente en Guatemala y allí dejaron su obra. Bueno, dirán, ¿esos muñequitos que hay ahí? Pues el otro día estaba yo cantando en el coro y se presentó una familia que venía de Inglaterra y venía a traerme esta pañoleta con los frailes evangelizadores de otra isla, Inglaterra. Está bonito, ¿verdad? Aquí todos los frailes. Y me trajeron también algo que elaboran allá en los monasterios, en el monasterio Lindisfarne. Lo habré pronunciado de pena, pero ahí lo tienen. Es una botellita de hidromiel, uno de los licores más antiguos de la humanidad, o el más antiguo de la humanidad. Ya se puede contar 1000 años antes de Cristo, ya hay noticias de la hidromiel, un licor hecho con miel y agua. ¿Les sonará a los vikingos? Pues eso, entre vikingos anda la cosa. Paz y bien, que Dios les bendiga y que aproveche esta quesadilla de arroz.